Amén, hermanos. Muy bien. Hoy comenzamos a compartir el capítulo 3 de Santiago. Es un capítulo con muchos retos, es un capítulo con mucha enseñanza y es un capítulo que nos va a confrontar a través de cada uno de los versículos que vamos a compartir de este domingo en adelante hasta acabar el capítulo 3, de cómo estamos como creyentes. Por eso he titulado la prédica de hoy, el primer paso para el dominio propio. Yo creo que todo creyente lucha con el dominio propio. Todo creyente tiene esa dificultad de velar porque su comportamiento sea íntegro. Y no solamente por el qué dirán las personas, sino porque es lo justo y agradable delante de Dios. Así que vamos a ver el primer paso en el capítulo 3 para el dominio propio, porque tenemos varios pasos hermosos e impresionantes. Hablan sus Biblias y vamos a Santiago capítulo 3. Y vamos a compartir los primeros dos versículos, versículo 1 y 2 de Santiago capítulo 3. Muy bien, atentos hermanos, porque dice la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, es interesante cómo cuando los niños van creciendo, ¿no? Cuando nuestros hijos van creciendo, cuando los hijos de algún familiar va creciendo, también va creciendo la manera en la cual hablan, ¿no? Y su vocabulario cuando son pequeños. Y lo que dicen, lo que cada uno de ellos dicen, está en función a las cosas que escuchan. Y la primer fuente para cada uno de nuestros hijos, de los pequeños, es el hogar donde viven, sus papás, los hermanos mayores. Entonces, la primera fuente para repetir las palabras que escuchan es la familia. Y la segunda fuente es lo que los papás pongan al alcance de los niños. La niñera por excelencia hoy en día ya no es la televisión, ahora es el celular. Ha desplazado a la televisión, pero bueno, el celular, YouTube, no sé, cualquier otra aplicación que los chicos tengan para escuchar cosas, ver cosas. También la televisión continúa siendo una niñera muy, muy común hoy en día en los hogares. Pues enseñan vocabulario, palabras que muchas veces no son las adecuadas. Y cuando un niño, de repente, uno pequeñito, dice una grosería, ¿alguna vez han escuchado un niño pequeño decir una grosería? Bueno, no dice una grosería, un improperio, no sé. Obviamente él no sabe lo que está diciendo, simplemente lo ha escuchado y lo está repitiendo. Pero cuando eso pasa, saben que dos reacciones pueden darse. La primera reacción es que los papás digan o se rían y digan, ese pequeño, sus ocurrencias. Y quieran pasarlo, ¿no? Como algo tierno de parte del pequeñito que recién está aprendiendo. Y esto es aberrante porque se está festejando un vocabulario, un comportamiento que no es adecuado. Y no solamente eso, sino que fomenta una conducta equivocada en los niños. Y eso va a traer consecuencias más adelante. Otra cosa que sucede, me gustaría que fuera lo más común y corriente en las familias, es que en cuanto escuchen algo que no es adecuado, pues se corrija a ese pequeño y se busque la fuente de esas palabras para cerrar la puerta, para cortar esa fuente de conocimiento inadecuado, esa fuente de manera de expresarse incorrecta. Eso es lo que deberíamos hacer, corregir en amor. No, corregir y mostrarles que lo que están hablando, lo que están expresando no es correcto, es ofensivo, es inadecuado. Buscar la fuente, encontrar esa fuente y cerrar esa puerta. Eso es lo que tendríamos que hacer como padres que aman a Dios y que aman a los hijos que el Señor nos ha dado para criarlos. Eso es lo que deberíamos hacer. Y cuando Santiago comienza a hablar de este tema, a mí me llama poderosamente la atención que inicie esta enseñanza sobre el uso de la lengua, sobre el uso de las palabras,
primero dirigiéndose a quienes enseñan en la iglesia. Es el primer paso que Santiago da. Así que vamos a dar los primeros pasos en el dominio propio de nuestra lengua. Y vamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nuestra palabra. Santiago nos deja muy en claro algo hasta el momento. Es decir, capítulo 1 y capítulo 2 que hemos visto, sobre todo el capítulo 2, nos ponen claro que la evidencia de una verdadera vida cristiana, de que en verdad hemos nacido de nuevo, es dada a conocer, es manifestada, es evidenciada a través de nuestra conducta. Y no estoy hablando de la conducta los domingos cuando estamos en la reunión de iglesia. Estoy hablando de nuestra conducta todos los días, de lunes a domingo. En nuestro hogar, en el trabajo, donde estudiamos, en el barrio, donde sea que estemos, esa conducta es la evidencia de que somos o no salvos en verdad. Ahora, en este capítulo, Santiago nos muestra de manera muy práctica cómo es que el verdadero nuevo nacimiento, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, vemos cómo el Señor está operando y dando evidencia de esto. Y el ejemplo con el que Santiago comienza es nuestro modo de hablar, nuestra manera de expresarnos. Pero aborda el ejemplo dando un primer paso a través del liderazgo de la iglesia. Y hacia el liderazgo de la iglesia le hace una advertencia muy seria, muy fuerte, con un énfasis muy grande. Y esta advertencia está para todo aquel que pretende enseñar la palabra de Dios. Está haciendo un énfasis en la conducta personal de los líderes. Está haciendo un énfasis en el ejemplo de vida de quienes van a predicar la palabra. Hace un énfasis en el testimonio de quienes van a enseñar a otras personas lo que Dios dice a su iglesia en su palabra. Y la advertencia es muy clara. Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora, debemos entender a quién está escribiendo esta advertencia, porque no es a todos. En primer lugar, no lo hace a aquellas personas, aquellos creyentes que han recibido el don de maestro de parte del Espíritu Santo. Y no solamente han recibido el don, han sido reconocidos por el liderazgo, por el pueblo, y también han sido capacitados por maestros anteriores a ellos. Entonces son hombres de testimonio, son hombres que han dedicado su vida a estudiar la palabra para enseñarla. No está escribiendo a ellos, porque a ellos, Pablo, por ejemplo, los escribe en Efesios capítulo 4, versículo 11, y les dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Porque es Dios quien constituye, quien da a la iglesia hombres dotados con estos dones para enseñar. Y Pablo también confirma esto a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2, y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces es importante que se enseñe correctamente a enseñar la palabra. Santiago hace esta advertencia a las personas que quieren hacerse a ellos mismos maestros en la iglesia. Y este es un grupo de personas muy peligroso por lo que pretenden hacer. ¿Dónde está la diferencia? En que los primeros, es decir, los que tienen el don, los que han sido capacitados y reconocidos, anhelan la obra. Porque eso es lo que dice, ¿no? El que anhela obispado, buena obra desea. Están anhelando la obra. Y no solamente anhelan la obra, están dispuestos a soportar lo que esta obra conlleva. Porque no es solamente pararse delante de todos y enseñar. Lo que esto conlleva va mucho más allá. Conlleva entrega, sacrificio, dedicación, renuncia y muchas otras cosas más. Pero los segundos, los que quieren hacerse a ellos mismos maestros, no es que anhelan la obra, en realidad ambicionan el título. Ambicionan
ser reconocidos por otras personas. Quieren ser reconocidos, quieren prestigio, quieren ser vistos, quieren ser admirados y muchas otras cosas más. Esa es la diferencia. Unos quieren entregarse en servicio, otros quieren recibir de ese servicio. Esa es la diferencia. Y lo más complicado es que los segundos terminan enseñando cosas que no viven, que no muestran con sus hechos. Y esto da como resultado que las personas que no conocen a Dios renieguen en contra de Dios. Y la misma palabra lo dice. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículos 21 a 24, son palabras muy fuertes de advertencia a personas que viven de esta manera. Pablo dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos míos, gente que no ha sido dotada con el don de maestro, pero quiere ser visto de los hombres, sube al púlpito y literalmente enseña cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Divierte a la gente. Hace chistes. Hace burla. Y la gente está a su alrededor. Pero los que no conocen a Dios blasfeman por causa de estos hombres. Otra cosa que los que se hacen maestros a sí mismos buscan es también un beneficio económico. Y esto es muy triste, ver cómo personas tergiversan la palabra para engañar a los incautos. La famosa siembra y cosecha. Tú tienes que sembrar en la iglesia dinero para cosechar bendiciones. Hermanos, esto no es así. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Habla de ellos y dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Y de ellos dice, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. De estas personas debemos cuidar la iglesia, de gente que quiere ser vista de los demás. Y debemos orar por aquellos que aman la obra y están dispuestos a entregarse. El resultado que la falsa enseñanza de estas personas produce es un desconocimiento atroz de la palabra de Dios. Y más aún en los nuevos en la fe. Y esto hace que se acorralen en un estilo de vida improductivo espiritualmente. Y esto sucede a menudo. Porque quien pretende enseñar la palabra de Dios sin conocer la profundidad, quien quiere hacerlo de una manera irreal, termina descarrilando a quienes le escuchan. Los descarrila. Descarrila a quienes lo escuchan, creen en él y lo siguen. Y el resultado es serio, porque dice la palabra que trastornan familias enteras, a la congregación, y produce resultados contrarios a la sana doctrina, a la verdadera enseñanza de Dios. Y debemos tener cuidado, hermanos. Para que un creyente enseñe la palabra de Dios en la iglesia, en cualquier iglesia local, se deben dar pasos claros, pasos bíblicos. El Señor ha establecido esto. Primero debe ser constituido por Dios. Lo hemos leído en Efesios capítulo 4. Es el Señor quien llama y capacita a sus siervos para la iglesia. Él lo hace. Entonces recibimos el don de parte del Espíritu Santo con el objetivo de sobreedificar la iglesia, de animar en la palabra a los creyentes,
demostrarles que el Señor tiene promesas, pero también demanda de nosotros ser santos como Él es santo. El Señor capacita a estas personas. Segundo, es reconocido por el liderazgo dentro de la iglesia, porque nadie es soldado a su propia cuenta. Debe ser reconocido por el liderazgo en la iglesia, y no solamente en la iglesia local, sino en la iglesia donde la ciudad está funcionando. Hechos capítulo 13 habla de esto, cómo el Espíritu Santo puso en los líderes de la iglesia el apartar a Pablo y a Silas para que enseñen. A Pablo y a Bernabé, para que enseñen. Lo tercero es que son reconocidos por el pueblo de Dios. El pueblo entero reconoce que estos hombres fueron entregados a la iglesia para enseñar la palabra. Pero no queda solamente ahí. El siguiente paso es que este creyente constituido y reconocido debe ser instruido y capacitado por otros maestros. Por eso Pablo dice que no sea un neófito. Debe ser alguien que conozca la palabra, que dedique tiempo a conocerla, a estudiarla, a amarla, a vivirla. Ahora hay un porqué de esta advertencia. La segunda parte del versículo 1 de Santiago 3 dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y eso es muy fuerte. Porque a mí me impresiona cómo Santiago, siendo un maestro constituido, un maestro reconocido en la iglesia donde él servía, él mismo se coloca en esta misma advertencia. Por eso dice, recibiremos. Él sabe que también va a recibir mayor condenación. ¿Pero en qué sentido? Él mismo se está recordando y recuerda a todos los demás la necesidad de ministrar, de enseñar conforme a lo que se ha establecido en la palabra. Para lo que Dios ha establecido a los que Él mismo ha llamado al ministerio. Hermanos, las palabras de todos, y en especial de quien enseña en el púlpito, en una iglesia, van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo. Lo que tú digas va a ser juzgado por Cristo en su tribunal. Él mismo en persona lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 36, y escucha esto, Mateo 12, 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Ahora yo te pregunto, hoy, ¿cuántas palabras ociosas salieron de nuestra boca? Esta semana, este mes, este año. ¿Cuántas palabras ociosas salieron de nuestra boca? Y cuando escuchamos esta advertencia de Cristo Jesús, de que daremos cuentas de estas palabras ociosas el día del juicio, ¿no les recorre un escalofrío por la espalda? Porque eso nos hace pensar. ¿Cuántas cosas hemos dicho de las cuales hoy podemos arrepentirnos? Y esa es una seria advertencia. No solamente para los que quieren enseñar, sino para todos nosotros. Es un llamado a cuidar lo que sale de nuestra boca, las palabras que decimos. Y como hemos visto, en especial Santiago está hablando a los maestros que enseñan la palabra de Dios, porque ellos tendrán un juicio más severo. Todos tendremos un juicio, pero los que enseñan tendrán un juicio más severo, por cuanto han sido quienes han formado la conducta de muchos creyentes. Porque esa es la labor del predicador, enseñar la palabra para que el Espíritu Santo conforme a los que le escuchan a la talla de Cristo, a su crecimiento. Ese es el objetivo. Y si lo están haciendo mal, si están haciendo cualquier otra cosa, pues el juicio será más severo para ellos. Mi oración, hermanos míos, es que todo aquel que predica la palabra en un púlpito pueda decir exactamente lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Sabes? El apóstol Pablo habló al pueblo que estaba ahí. Y escucha lo que les dijo en Hechos 20, 26. Versículos 26 y 28. Por tanto,
y os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo fue alguien que predicó la palabra por completo, donde edificó y enseñó lo que el Señor decía, la sana doctrina y la palabra del Señor. Y él podía decir, yo estoy libre de la sangre de todos, porque todo cuanto el Señor me ha entregado les he dado a ustedes. No están desarmados, han sido capacitados, conocen las Escrituras, saben qué es lo que tienen que hacer. Yo estoy libre de todo eso. Y él continúa y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando de los líderes en la iglesia. Y ellos le dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, habla al pueblo y habla al liderazgo y pone responsabilidad en ambos. Ahora viene la pregunta, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que es tan serio para el Señor comenzar a hablar acerca de la enseñanza del dominio propio a través de la lengua, de las palabras, arrancando con quienes enseñan la palabra en el púlpito? Tiene que haber un porqué. Hay un porqué. Y el porqué está en el Antiguo Testamento, a través del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 9. Oseas capítulo 4, versículo 9, y se los leo en la Nueva Traducción Viviente, porque tal vez ilustra de mejor manera el punto que quiero que reconozcamos. Oseas 4:9 dice, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Wow, ¿te das cuenta? Está hablando de personas que tenían la labor de ministrar al pueblo, pero sus acciones eran perversas. Entonces el pueblo también se pervirtió. Y el castigo fue igual para los dos. El pueblo podría decir, pero no es mi culpa, yo he hecho lo que he escuchado. Pero la labor del pueblo también era conocer la palabra y poder confrontar a los líderes que enseñan cosas incorrectas. Pero el juicio será más severo para quienes enseñan la palabra de Dios. Entonces, por eso, Santiago arranca con este grupo de personas y a través de ellos nos dice que cuidemos nuestra boca, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que decimos. Hermanos, yo creo que es tiempo de que oremos y que roguemos a nuestro Dios por maestros conforme a su corazón, llenos del Espíritu Santo para guiar y enseñar sabiamente a su pueblo, para que estén firmes en las Escrituras, para que estén firmes en Cristo Jesús y no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Es tiempo de orar por personas así. Y también oremos, porque nadie quiere hacerse por su cuenta maestro a sí mismo. Después de esta seria advertencia al liderazgo de la iglesia, Santiago nos da el pie para que comencemos a hablar del uso de nuestras palabras y del dominio de nuestras palabras mediante nuestra lengua. Y aquí viene la cosa, hermanos míos. La realidad que Santiago muestra es bien clara. Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos. ¿Hay alguno que no ofenda? Pues no, aquí dice todos. Y dice muchas veces. No solamente de vez en cuando. Muchos ofendemos, todos ofendemos muchas veces. Entonces nadie se salva. Es lo mismo que el pecado. Así como Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, es lo mismo acá, todos ofendemos. ¿Ok? Por cuanto todos pecamos, también todos ofendemos y lo hacemos muchas veces. Ahora, esta palabra es muy fuerte. La palabra que se traduce como ofender es amplia y da una idea muy fuerte, da la idea de que alguien pone tropiezo a alguien.
Pero no solamente pone tropiezo, sino pone el tropiezo con la intención de que se caiga y su caída sea terrible. Lo hace de esa manera. Y aplicando esto a quienes enseñan la palabra de Dios, podemos entender que quien lo hace fácilmente puede errar al decir algo incorrecto, al enseñar algo de manera equivocada. Y eso hace que el pueblo asuma como algo verdadero lo que es incorrecto. Y esto afecta nuestro caminar con el Señor. Y afecta nuestro testimonio para con los de afuera. Con cosas sencillas, hermanos míos. Cosas sencillas que hoy en día el pueblo repite porque así lo he escuchado. Demos un ejemplo. Como les dije al principio, hay varias familias de la iglesia que están atravesando temas de salud. Están en cama, familias enteras. Imagínate, yo he escuchado esto varias veces, de alguien que está muy enfermo y de repente dice, yo declaro, proclamo y decreto que estoy sano en el nombre del Señor. Ok, pero sabemos que eso no funciona así. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Es decir, ir al médico, ¿no es así? Cuidarnos, tomar los medicamentos. Si el Señor quiere sanarnos milagrosamente, amén, Él tiene el poder para hacerlo. Pero debemos hacer lo que nos corresponde. Y cuando decimos, hermanos, ¿sabes qué? No funciona así. Cancelo lo que dices, no recibo esas palabras. ¿Han escuchado eso? Pasa. Y te dicen, la palabra tiene poder. Hermanos, la palabra tiene poder, pero la palabra de Dios, no nuestra palabra. La palabra de Dios es la que tiene verdadero poder, no lo que decimos nosotros. Así que hagamos lo que nos corresponde. Eso es fruto de una mala enseñanza. Y la gente piensa que eso es real. Dios es todopoderoso para hacer grandes milagros en nuestra vida. Pero Él también demanda de nosotros obediencia y hacer lo que nos corresponde. Hermanos, para todo creyente en general, para todos nosotros, aquí estamos aprendiendo que los pecados más frecuentes, los pecados más recurrentes en nuestro cotidiano vivir, y además también es el más difícil de evitar, son los que cometemos por medio de nuestra boca, con nuestra lengua. Los pecados más frecuentes en nuestra vida, hermanos míos, son cometidos con la boca, con lo que decimos, con el uso de nuestra lengua. Y no solamente lo que decimos a los demás, sino lo que decimos por cualquier circunstancia. Tus palabras, ¿cómo son? ¿Edifican al Señor? Si tú pudieras contar las palabras que desde que has despertado hoy dijiste, ¿qué porcentaje de esas palabras deshonrarían a nuestro Señor? Hoy a todos nosotros se nos propone un objetivo que debemos perseguir hasta alcanzarlo. El objetivo es el siguiente. Santiago 3, capítulo 3, versículo 2, la parte final dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Cuántas veces tú has intentado hacer algo? El lunes comienzo la dieta. Llega el lunes y te das cuenta que no has comenzado. Y comienzas, no dije que el lunes. Entonces vas postergando y postergando. El siguiente lunes comienzo a hacer ejercicios. El siguiente lunes comienzo a leer varios libros. Y dices si quieres hacer cosas, pero no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes dominio propio. Y lo que Santiago nos enseña es que el primer paso para el dominio propio es refrenar la lengua. Tú quieres tener dominio propio, el primer paso es refrenar tu lengua. Dominar la lengua es una de las cosas más difíciles. Yo he visto que es difícil. Y el hecho de dominar la lengua es una evidencia de fortaleza espiritual.
Si tú ves a alguien cuyo vocabulario, cuyas palabras son de edificación y de bendición, ahí vas a ver a alguien que es fuerte espiritualmente, porque ha renunciado a su yo. Pero si ves a una persona que constantemente está hablando cualquier cosa y su vocabulario escandalizaría a cualquier persona, es alguien que necesita desesperadamente entregar su vida y carácter al Señor para que sus palabras dejen de ofender. Lo necesita hacer. Y es muy llamativo que Santiago nos diga que quien logre dominar su lengua, algo tan pequeño, puede controlar cualquier otra acción que su cuerpo realice. Ese es el punto clave. Hermanos, pensemos. No vayamos tan atrás, solamente esta semana, ¿sí? Esta semana que ha pasado. Pensemos en las palabras que hemos dicho. ¿Han sido ofensivas? ¿Han sido soeces? ¿Han sido complicadas? Bueno, si tú quieres tener éxito en la piedad, en la vida conforme a las Escrituras, debes comenzar a dominar tu lengua. Debes hacerlo. Hermanos, ¿cuántos tienen dificultad en esta área? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Y si triunfamos en esta, Santiago dice que lo demás va a ser mucho más sencillo de lograr. Mucho más sencillo. Un creyente maduro se caracteriza por no tropezar y por no poner tropiezo a otros, comenzando con su manera de hablar. Yo creo que es muy claro que todos podemos errar en esta área en algún momento. Nadie está libre de esto. ¿Cuántos se dieron con un martillo en el dedo? Uy, ¿no? ¿A cuántos les dieron un pisotón en la uña encarnada? ¿Les ha pasado? ¿Cuántos se han quemado cocinando? ¿Cuántos se han cortado el dedo picando las verduras o pelando la papa? Y uno escucha cosas fuertes. Escucha cosas fuertes. Ok. Pero hermanos, nadie está exento de esto. Pero seamos ejemplo. No dejemos que eso sea lo cotidiano. Que sea una excepción. Que sea una excepción en nosotros. Y refrenemos nuestra lengua. Hermanos, ¿alguna vez se han tomado la molestia de escuchar las conversaciones y expresiones de los jóvenes durante el recreo en un colegio? ¡Wow! Háganlo. Se van a sorprender. Peor en las universidades. Es mucho peor. No solamente eso, las cosas que escriben. ¿Cómo es su conversación por cualquier red social? Pensando que es algo privado, uno lee cosas impresionantes, aberrantes. Y eso es lo que hablan cotidianamente. Una vez escuché decir a alguien, si ponemos en contexto lo que dice la palabra, lo que dicen tus redes sociales es lo que abunda en tu corazón. Ok, es verdad. La manera en la cual nos expresamos muestra cómo en realidad somos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron ese vocabulario? ¿De dónde sacaron ese modo de expresarse? Debemos indagar en esto. Porque si nuestros jóvenes hoy en día no tienen la capacidad de controlar y de domar su lengua, no van a poder tener disciplina ni ser ejemplo para los demás en ningún área de su vida. Esa es la primera. Dominar nuestra lengua, lo que decimos, cómo nos expresamos. Y eso aplica a todos nosotros, hermanos míos. Yo creo que es tiempo de pedirle al Señor dominio propio. Y el primer paso es nuestra lengua. Llegamos a un compromiso entre nosotros de alentarnos. Yo creo que uno de los métodos más eficientes de que en cada hogar haya un ahorro efectivo es poner un recipiente que diga frasco de groserías o palabras impropias. Alguien dice algo impropio y tiene que poner algo.
Es impresionante la cantidad de dinero que alguien puede ahorrar así. Es impresionante. Y aplica a todos nosotros, hermanos. Así que alentémonos unos a otros a cuidar nuestro vocabulario. A que no digamos palabras inapropiadas. Porque quien logra tener la capacidad de refrenar y controlar su lengua, tiene la capacidad de ajustar su conducta y su vida entera delante de Dios. Lo puede hacer. Hermanos, esa es la conclusión sencilla. Quien tiene la capacidad de controlar su boca, tiene la capacidad de controlar cualquier otro aspecto de su vida y de su conducta. Yo creo que debemos orar para que esto sea una realidad en nuestra vida. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Tú quieres saber cómo hacer esto de manera práctica? ¿Tú quieres saber cómo controlar tu lengua de manera práctica? ¿Sí? Muy bien, nos vemos el siguiente domingo a la misma hora, porque vamos a continuar con el capítulo 3 de Santiago. Y Santiago es claro con eso y nos va a mostrar cómo hacerlo. Pero vamos con esto, hermanos míos. Controlemos nuestra lengua para tener dominio propio de todo cuanto hagamos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Y oremos. Oremos con fe, oremos con entrega y digámosle al Señor: Padre, aquí estamos. He aquí nuestra lengua, Señor. Padre, recordamos las palabras que salen de nuestra boca y nos arrepentimos. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a refrenarla, que nos des dominio propio en nuestra lengua, que las palabras que salgan de nuestra boca sean de edificación, no de maldición, no improperios, no palabras soeces, que sean palabras agradables, que sean palabras que la gente le guste escuchar, que sean palabras que alienten, palabras que levanten al caído, palabras que muestren como evidencia real que tú eres nuestro Señor, que muestren que no es nuestra carne la que nos domina, sino es tu Santo Espíritu. Señor, queremos tener dominio propio de todo nuestro cuerpo, pero hoy reconocemos que el primer paso para esto es refrenar nuestra lengua. Ayúdanos, Señor. Y con toda seguridad se van a presentar diferentes circunstancias, problemas, pruebas, el tránsito en nuestra ciudad. Señor, hay tantas cosas que pueden presentarse. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua. Te lo pedimos, Señor, con nuestras familias, por nuestros hijos, por los jóvenes, por los niños. Déjanos ser ejemplo, un buen ejemplo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.